Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Doctora Rebeca, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué bueno verlos. Hola, Miguel buenas tardes. Hola, Carlos, Hola muy bien. Rebeca, ¿cómo te va? Rebeca, Ah, qué bueno verlos. igualmente. Creo que tuvo igualmente. bastante acogida el comité. Sí. Sí, han sido semanas de preparación con Muy grandes bien, panelistas, muy buen trabajo de Miguel Ángel y Felipe, la verdad que sí, estamos muy entusiasmados por lo que salga de hoy día. bueno, muy bien. ¿Quieren, ya tenemos quórum para iniciar? Me ha pedido Luis que haga una breve presentación del grupo de trabajo y bueno, pues obviamente le cedo después la palabra a Miguel Ángel ya para que presente el panel, pero si usted, Perfecto. listo, bueno, entonces... Pues bueno, gracias otra vez por estar acá. Mi nombre es Rebeca Herrera, yo soy miembro del Consejo de Presidencia del SILA este año y por solicitud de Luis Sandoval, el presidente del SILA, estoy acá y pues también de Ricardo Peralta, que es el secretario del, del Consejo de Presidencia y pues dándoles la bienvenida a este grupo de trabajo de reaseguro. Sé que vamos a ver unos temas muy interesantes. Quiero toda la organización al evento que hicieron Miguel Ángel, Felipe, Fernando. Y bueno, de verdad que no tengo nada más que decir, que disfruten mucho y que espero que sea una sesión muy provechosa para todos. Y pues ya le cedo la palabra a Miguel Ángel. Listo. Pues muchas gracias, Rebeca. Bueno, pues Diego, de mi lado, nada más comentar muy rápido. El evento de lo que se trata hoy en día, o por lo menos, es tratar de buscar diferentes opiniones, puntos de vista, diferentes escenarios y hacer algo muy práctico en la parte de los eventos cibernéticos, lo que está sucediendo hoy en día y ese impacto que es lo que tiene al final en lo que todos los que estamos aquí nos interesa, que es obviamente el tema de seguros, pero en particular hoy tenemos diferentes perspectivas sobre el tema y me gustaría empezar presentando obviamente el día de hoy a Marcela Bisbal. Marcela es líder de productos de líneas financieras para Latinoamérica de Willis Tower Watson. Este, Ella es abogada de la Universidad la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y tiene una especialización en seguros. Marcela, bueno, lleva 11 años de experiencia en el sector de seguros y reaseguros, especialmente en líneas financieras, y 4 años digamos, específicamente como experta de productos de riesgo cibernético. Y 1 año liderando en general todos los ramos de líneas financieras para Willis Tower Watson. No sé, Marcela, si me falta algo o quieres agregar algo, pero bueno, em, No, de lo muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. No, buenísima introducción. Gracias, Miguel. súper. Gracias, Marcela. Del otro lado tenemos, bueno, está Gonzalo Sánchez de Tagle. Gonzalo actualmente está trabajando en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, que es el regulador de protección de datos en México. Él es director general de Asuntos Jurídicos desde 2001 y responsable de las direcciones contenciosas, consultivas y la unidad de transparencia. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana. Y ha hecho diversas especializaciones y posgrados, que es diplomado de Gobierno y Gestión Local por el CIDE, especialización en Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho, por Georgetown University, un LLM, y bueno, una serie de cursos y demás interminables. También es historiador, yo más de pasión, me parece que también es historiador. No sé, Gonzalo, ¿algo más que quieras agregar? No, muchas gracias, estimado. Nada más la presión que es desde el 2021. Ah, Si no, habría entrado aquí como a los 12 años y eso estaría complicado. muy bien. Perdona sí, te generé más. Pero bueno, y por último, Marco Antonio Rico. Marco Antonio es director general de Nordstern. Nordstern es una empresa es una empresa de ciberseguridad, es una empresa que tiene presencia en diferentes países, en Colombia, Panamá, México, me parece que España, y ya están haciendo algunas otras cosas por Europa. Tienen diversas certificaciones como empresa
de ciberseguridad y obviamente son primeros respondientes en casos de ataques cibernéticos. Marco, bueno, además, bueno, también es licenciado, perdóname, es en contabilidad, ¿no, Marco? Ayúdame con ese tema. Soy ingeniero Sí, industrial, soy ingeniero. ingeniero Ok. industrial, pero bueno, al final ya hemos hecho de todo en esta vida y mucho en la especialización de ciberseguridad. Sí. Súper, buenísimo. Bueno, pues ellos son nuestros ponentes el día de hoy y si no tienen inconveniente, pues me gustaría que Marco nos diera un primer esbozo sobre el tema del tema de los ataques cibernéticos y digamos, que nos ayude con una explicación sobre el tema. De ahí un poco vamos con Gonzalo y posteriormente con Marcela para después tratar de hacer algo, digamos, una mesa de debate, un poco una mesa redonda, donde podamos discutir diversos temas que tenemos definidos. Si alguien quisiese hacer alguna pregunta o comentario, obviamente, pues en la sección correspondiente, de ahí nosotros tomamos las preguntas y se las hacemos también extensivas a los panelistas, ¿no? Adelante, Marco. Bien, pues listo. Agradecerles su atención y principalmente, como ya entrando directamente a los temas de ciberseguridad, es mencionar cómo vienen las tendencias últimamente en temas de ataques y de malware. Es importante mencionar que todo el tema de la pandemia hizo un tema de un crecimiento exponencial en los últimos 2 años. Particularmente 21, 22 hubo un crecimiento espectacular, ¿no? De crecimiento exponencial en temas de malware, temas de ataques muy dirigidos, donde se empezaron a hacer mucho más complejos los ataques. Para que se den una idea y se los voy a explicar de una forma muy sencilla. Anteriormente los ataques eran un lenguaje de programación, mandaban un archivo y ese archivo alguien llegaba, lo abrían o se lograba meter a la organización y de esa forma podían introducirse un atacante dentro de la organización. En los últimos años vienen complejidades mayores. ¿A qué se refiere? Hay unos ataques que se llaman ATPs, Advanced Threat, Persistent Threats, y lo que hacen estos ataques es que se van metiendo de una forma más compleja. ¿Cómo puede ser más complejo? Voy entrando por pedazos. Pueden entrar 10 paquetes diferentes y ya dentro de la organización se juntan y ya que están dentro de la organización se explota y ya te atacan. Entonces, este tipo de ataques han ido creciendo de una forma grande en los últimos 21, 22. Afortunadamente, 2023 las estadísticas dicen que no han crecido de esta forma exponencial, han crecido de un 20%, pero considerando que los años anteriores venían en crecimientos casi del 80% y hubo un año que creció casi al 90%, ¿no? Entonces, es importante recalcar que este tema ha venido creciendo y también los drivers del por qué nos están atacando viene cambiando muchísimo. Principalmente ya es un tema monetario, es un tema principalmente dirigido por temas monetarios. También cabe mencionar que muchos los gobiernos ya están haciendo este tema de la ciberguerra, ¿no? Hay muchas tendencias ya de ciberguerra, donde los gobiernos ya no se están limitando a ir a atacar a las entidades gubernamentales, sino se están yendo también a las organizaciones para sacar información de las tendencias económicas de ciertos países. Y también todo el tema terrorista, que tal vez afortunadamente en Latinoamérica no estamos viviendo tanto esto, pero sí en ciertas regiones donde se están gestando estas guerras de Ucrania y Rusia, hay mucho tema terrorista y mucho tema de guerra y estas células de gobiernos como Hamas y todos los gobiernos de Palestina, bueno, que pro-Palestina, tienen una guerra constante y un tema ya tendiendo más un tema de terrorismo, ya no geopolítico, sino más temas terroristas, ¿no? Entonces, las tendencias están creciendo, es un tema que también nos agarra posicionados en Latinoamérica de una forma difícil, ¿no? Porque no estamos preparados ni desde los presupuestos, ni tecnológicamente, ni en temas de recursos humanos, nos agarra en una situación particular a comparación de otras regiones del mundo, ¿no? Bien, creo que como introducción, no sé si les gustaría profundizar en algo más o si damos la palabra a alguien más. ¿Quieres?
Damos la palabra un poco a Gonzalo para que nos ayude a dar también una perspectiva, una introducción a los temas que él ve como regulador de protección de datos y ahondamos más. Pero muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Como ya refería Miguel Ángel, soy Gonzalo Sánchez Tagle. Llevo ya 3 años siendo abogado general del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y por supuesto, le agradezco enormemente al grupo de trabajo de Reaseguro SILA. Quise reiterar el puesto que actualmente ostento como servidor público, que dicho de paso, no vengo en una categoría o calidad oficial, por una razón, porque mi trabajo tiene, digamos, una naturaleza binaria. Por un lado, me encargo, desde la perspectiva jurídica, evidentemente, de que se dé a conocer la información pública. Esta información pública nada tendrá que ver con lo que se platique el día de hoy, pero es información en posesión de autoridades, que se nutre del derecho de acceso a la información y que está cerca del núcleo democrático. Y por otro lado, al mismo tiempo, me cambio la cachucha y protegemos datos personales. En ese sentido, de alguna forma tenemos que aprender a malabarear ambos principios derivados de derechos fundamentales, en un caso para cerrar o proteger los datos personales o determinada información, y por otro lado para aperturar la información. Cuando me invitó Miguel Ángel a esta charla, me pareció muy interesante, por una razón, porque las aseguradoras, en términos generales, tienen una naturaleza muy particular por cuanto a los datos respecta. Por un lado, las propias aseguradoras son responsables del tratamiento de datos en un primer grado. En un segundo grado tienen vínculos, y les pondré, que es mi intención, algunos casos que la autoridad mexicana ha resuelto en la materia, o el Poder Judicial, de tal forma que tengan alguna experiencia de la vida real sobre la materia, pero son a su vez corresponsables de lo que le suceda a la figura jurídica que se le denomina encargados. Encargados son aquellos con quienes usualmente cualquier entidad jurídica contrata o subcontrata algún tipo de servicio, desde limpieza, marketing o lo que fuese. Y por otro lado, que eso es lo que hace sui generis a las aseguradoras dentro del ámbito material de protección de datos personales, es que parte de su objeto social es asegurar a otros responsables, en este caso de ataques por ciberseguridad, que implica usualmente atentar en contra de la naturaleza jurídica de la protección de los datos personales. Entonces, la industria a la que ustedes pertenecen, pues me parece que quizás como ninguna otra, tiene una incidencia en temas de datos personales muy relevante, porque por todas partes tienen que poner atención en ese tema. Quisiera platicar muy brevemente sobre la experiencia mexicana. La relación naturalmente se da entre un responsable del tratamiento de datos y un titular. Y digamos que a partir del entendimiento de esa relación es que todo el entramado jurídico se desenvuelve para generar una normatividad específica en la materia. El nombre del juego en términos generales es el consentimiento. El tratamiento de datos personales, cuando la gente no conoce bien a bien de qué va la materia de datos personales, tiende a pensar de forma precipitada a que el tratamiento de datos personales tiene algo de ilegal. Es decir, el que determinada empresa comparta mis datos personales para fines estadísticos o fines publicitarios, se cree que tiene algo, digamos, si no ilegal, cuando menos de secrecía. Y no es así. El punto fino es que, y en la regulación mexicana, tiene que ver con el consentimiento que el titular del dato personal dé al responsable. Y a partir de ello es que se desenvuelve toda la relación jurídica entre partes. Hay consentimiento naturalmente expreso o consentimiento tácito o implícito. En la legislación mexicana, el consentimiento expreso se requiere forzosamente cuando se trata de datos personales sensibles, como pueden ser los biométricos, estos datos personales que nos hacen identificables, como puede ser el iris, la huella dactilar, entre otros, pero también datos patrimoniales o financieros. En estos casos, el consentimiento debe ser otorgado de forma expresa y por escrito. Por escrito en términos amplios, ¿no? Puede ser por escrito de forma tradicional o de manera electrónica o digital, pero siempre tiene que ser claro y evidente. Y
Y todo esto, toda esta relación o esta configuración de la relación entre el responsable, el titular, el consentimiento, se materializa de forma jurídica en el denominado aviso de privacidad, que es una práctica internacional. En este aviso de privacidad, que es muy importante, por supuesto, se debe de plasmar un elemento que usualmente cuando hay sancionados por parte de la autoridad, tiene mucho que ver con esto, y es el principio de finalidad. Naturalmente, ustedes como responsables de datos pueden compartir la información que ustedes recaben o que ustedes traten, siempre y cuando sea acorde y proporcional a la finalidad que ustedes expresan en su aviso de privacidad. Y esto lo digo, y cada vez que tengo oportunidad de reiterarlo, lo hago, porque hay muchas personas que cuando implementan su aviso de privacidad tienden a ser muy laxos en su finalidad. Algo así como cuando alguien constituye una sociedad, cuando menos en México esto es común y Miguel Ángel no me dejará mentir, tú vas a construir una sociedad anónima de capital variable, una sociedad civil, y la recomendación del notario es ampliar mucho el espectro del objeto social de forma tal que hoy por hoy puedo prestar un servicio, pero que no impida o limite que el día de mañana lo pueda hacer. Bueno, esa cultura o esa tradición jurídica se materializa en este tipo de expresiones jurídicas como el aviso de privacidad, en donde es muy amplio, muy ambiguo y muy vago, bajo la falsa idea de que en esa perspectiva podremos meter más, como un gran cajón desastre, cuando es precisamente lo contrario. La recomendación, sin duda alguna, es que la finalidad sea muy puntual y muy específica, de tal manera que las personas sepan específicamente para qué se va a utilizar sus datos personales. Y quién los va a tener y para qué los van a tener, si es que se van a compartir, van a existir transferencias nacionales o internacionales de datos. La legislación digamos que el hilo conductor de la legislación, más allá del tratamiento y el consentimiento, tiene que ver con principios. Es sui generis, desde el punto de vista legal y normativo, que una ley que por definición y naturaleza debe de regular situaciones fácticas, concretas y específicas, si bien con margen de apreciación e interpretación, pero situaciones sí, muy concretas, base su premisa regulatoria y normativa en principios. En nuestro caso tenemos una serie de principios como son el de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Cada uno de estos principios, sin duda alguna, debe ser cumplidos en distintas facetas y momentos específicos. Ahora, uno de los grandes temas en materia de data protection es la transferencia o remisión de datos. ¿Qué tanto se puede hacer o realizar una transferencia o remisión? La gran diferencia entre transferencia y remisión es quién es el sujeto jurídico a quien se le están entregando esos datos personales. Es decir, una transferencia es cuando no es ni el responsable ni el encargado, ahora les platico la figura del encargado, y la remisión es entre el responsable y el encargado. Y les pongo un caso práctico de una aseguradora, que por razones obvias no diré su nombre, pero es real. Esta aseguradora, en su aviso de privacidad, establece que se recaba información mía de Gonzalo para efectos de la prestación del servicio del seguro, pero que, como finalidad secundaria, pues para recibir publicidad y muchas otras cosas. La norma establece de manera muy puntual y muy específica que cuando existe una transferencia de datos, se debe celebrar un contrato entre el responsable y el encargado, y las obligaciones legales del responsable deben ser exactamente las mismas del encargado. En este caso se transfirió una buena cantidad de información para efectos publicitarios o mercadológicos a una empresa dedicada específicamente a ello. Esta empresa de mercadotecnia tuvo una vulneración de datos, se filtraron todos los datos de su cliente. El cliente era la aseguradora. Se iniciaron por parte de la autoridad dos procedimientos, un procedimiento en contra de la aseguradora y un procedimiento en contra de la empresa de publicidad. Lo que se trató de hacer en su momento es decirle a la empresa de publicidad, tú cambiaste la finalidad del dato, la finalidad del tratamiento, porque tú en tu aviso de privacidad jamás estableciste que debías o que ibas a publicitar la información que te fue entregada por parte del responsable, es decir, de la aseguradora. Y en eso nos llevamos el litigio en el sentido de que la empresa de publicidad, digamos, la que fue vulnerada, alegaba
que ella a su vez había sido víctima de un ciberataque y que por lo tanto no era procedente el cambio de denominación y por lo tanto el cambio o la mutación en las responsabilidades jurídicas, que son infinitamente superiores si eres responsable a encargado. Y al final del día un juez de distrito determinó que ese cambio, esa mutación en la calidad jurídica en la que poseía esos datos no era posible, pero me parece relevante. Y bueno, el caso de la aseguradora sigue pendiente. ¿Por qué? Porque hubo una vulneración a un principio que es un principio fundamental, que es el principio de responsabilidad. Si quieren, al rato puedo hablar, digamos, más de cuestiones de seguridad y cómo es que se valora la seguridad de la aseguradora frente a la seguridad de terceros con quienes se comparte la información. Y bueno, se los puedo adelantar. La ley establece que la medida de seguridad, tanto de la información propia, lo reformulo. La medida de seguridad con la que yo trate el dato personal de un tercero debe ser exactamente la misma con la que yo trato la información propia o la de casa. Y las mismas medidas de seguridad deben ser las que trate un encargado, en este caso, por ejemplo, la empresa de marketing. Miguel Ángel, yo lo dejaría por acá. Hay muchas otras cosas que creo que podrían ser pertinentes o relevantes para charlar, pero por el momento acá la dejo y de nuevo muchas gracias por la invitación. Buenísimo. No, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, es un buen contexto para la parte de protección de datos y yo creo que ahorita Marcela nos va a ayudar a perfilar más el tema de cara al mercado asegurador. Entonces, pues adelante, Marcela. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, yo le decía a Miguel que me parecía muy interesante el panel, porque pues tenemos la óptica de Marco desde el tema de los ataques, los riesgos, la parte de Gonzalo de la parte de protección de datos. Y bueno, a mí me toca el seguro, pero oyéndolos hablar, al final el seguro ha ido evolucionando, digamos, la evolución de este seguro ha sido muy grande y la evolución de la forma en la que las empresas o los asegurados ven el riesgo también ha evolucionado. El seguro es un mecanismo para transferir el riesgo residual, el riesgo cibernético residual de una empresa. Primero, este seguro se veía como una forma de asegurar datos, una fuga de datos, o el seguro siempre se relacionó al principio, digamos, hablando desde el 2015, de un tema de protección de datos bueno, en general, toda la parte de datos. Pero el seguro va muchísimo más allá, va más allá de los datos, va más allá incluso de la transferencia como tal. Entonces, y esto es un tema del que he hablado muchísimo últimamente con los clientes, porque a raíz de todos los ataques cibernéticos que se han presentado, bueno, un poquito lo que nos habló Marco al principio, después de la pandemia ha existido un crecimiento exponencial de los riesgos, los ataques, el ransomware, que por ejemplo no se mencionó, el ransomware nosotros decimos que fue otra pandemia. El seguro ha ido transformándose y así con el seguro el riesgo y así con el riesgo las empresas. Entonces, la gestión de este riesgo ahora se mira desde otra óptica y hemos visto que los asegurados con los que hablamos han ido madurando, por así decirlo, han ido creciendo a medida que el riesgo va evolucionando como tal. Entonces, para mí el riesgo, el seguro es una forma de gestionar, de transferir ese riesgo, pero primero las empresas, y es lo que nosotros, yo trabajo en un corredor de seguros y de reaseguros, nosotros siempre le decimos a nuestros clientes que primero se debe analizar y gestionar el riesgo. Entonces, primero miramos el riesgo, lo gestionamos, entendemos lo que tenemos, se crea una estrategia de ciberseguridad, se maneja ese riesgo inherente que tienen las empresas y después nos queda un riesgo que es el que no pueden controlar o no pueden manejar y ese es el que se transfiere por medio del seguro. Entonces, como les decía, el seguro va muchísimo más allá, además de ser la forma de mitigar este riesgo que ya no podemos manejar y que ya cuando, lo ideal es que no sucediera y nos afectaran las pólizas y no hubieran siniestros, pero ya cuando ocurre el siniestro ahí tenemos el seguro, pero también muchos de nuestros clientes nos han dicho, mira, nosotros vemos el seguro en este momento como una instancia también para revisar nuestro riesgo. Entonces, no todas las empresas que existen son aseguradas o tienen calidad de asegurabilidad. No todas las empresas pueden transferir su riesgo porque no tienen los controles ideales o porque no tienen las estrategias de ciberseguridad que quiere el mercado. Entonces, a raíz de la pandemia, como les decía, tanto el riesgo evolucionó y asimismo evolucionaron las empresas, pues así el mercado de seguros también evolucionó.
En temas de ciberseguridad existen unos estándares internacionales que las empresas siguen para asegurarse que digamos, su estrategia de ciberseguridad sea adecuada. Pero asimismo, el mercado de seguros también se mide con la siniestralidad que han tenido. Entonces, después del 2020 vieron que, bueno, el ransomware era una preocupación altísima, entonces empezaron a revisar si las empresas tenían mecanismos ideales para evitar que el ransomware los atacara. Entonces empezaron a decir, bueno, nuestros clientes tienen que tener temas de EDR, temas de multifactor de autenticación. Yo me imagino que todas las empresas ahora y a todos nos dijeron, bueno, si ustedes se van a conectar remoto, necesitan tener un mecanismo multifactor de autenticación. Entonces el mercado de seguros empezó también a especializarse en la manera en la que veían a sus asegurados y la manera en la que estudiaban el riesgo de sus asegurados. Entonces, hemos visto como esto es muy interesante porque el mismo mercado y la forma en la que los siniestros movieron al mercado ayuda a que nuestras empresas digan, bueno, si yo llené un formulario de cyber y al final decidieron darme la capacidad, el mercado asegurador, significa que de alguna manera estoy bien o mal, estoy bien en la forma en la que estoy midiendo mi riesgo. Entonces, eso es algo que también creo que hay que revisar. Ahora hablando también, quería como hacer ese paréntesis porque yo digo, eso es una tendencia para nosotros de hablar con los clientes desde el riesgo. Nosotros decimos, miren, somos un broker, nosotros venimos aquí a hablar de un seguro, pero nosotros no empezamos hablando del seguro. Nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, hablemos del riesgo como tal. ¿Cuál es su riesgo? ¿Qué exposición tienen? ¿Qué datos manejan? ¿Qué sistemas tienen? ¿Qué seguridades tienen? ¿Tienen un experto en ciberseguridad o no? Y a raíz de eso hacemos toda la revisión y al final, listo, llegamos al seguro. Entonces, ese es como el enfoque que nosotros hemos tratado de dar ahora y a lo que queremos cambiar. Esa es una tendencia muy grande en el mercado en este momento. También hablando del seguro, bueno, yo creo que aquí estamos entre aseguradores y reaseguradores y muchos conocen el seguro, pero bueno, quería decir como en resumen rapidísimo cómo funciona un seguro. El seguro tiene un capítulo de responsabilidad civil donde se cubre todo el tema de protección de datos. No estoy diciendo que el tema de protección de datos no se cubre. Sí se cubre, de hecho los seguros se llaman, muchos de algunas aseguradoras, ya otros los han cambiado, se llaman seguros de protección de datos. Entonces tienen toda la parte de privacidad, si pasa algo por privacidad y se presenta un reclamo en contra un tercero presenta un reclamo en contra de la compañía, se le van a cubrir los gastos de defensa y toda esta parte de protección de datos, temas de seguridad, temas de reclamos de terceros. Pero hay un capítulo que existió después, que primero el seguro era este capítulo de terceros, después empezó el capítulo de pérdidas propias, que es todo lo que le pueda pasar a las empresas directamente como consecuencia de un evento cibernético. Dentro de este capítulo de pérdidas propias tenemos una interrupción del negocio, una afectación a los sistemas, entonces tenemos que recuperar y restaurar los sistemas. Está el tema de extorsión, que para mí eso es un tema de discusión y de debate, pero en este momento las aseguradoras cubren el pago de una extorsión cibernética, se cubre el tema de multas por incumplimiento a las leyes de protección de datos, entonces son todas las afectaciones directamente que no tengan relación con un tercero o incluso con los datos de un tercero, pero que puedan ser afectaciones propias de la empresa, todo eso se cubre. Y hay un tercer capítulo que también es muy importante, que nosotros decimos, bueno, el seguro es este, que ayuda que es de carácter indemnizatorio, que ayuda a las empresas a volver a la situación en la que estaban antes de que ocurriera el evento, pero tiene un capítulo de incidente, de respuesta a incidentes que también se ve. Nosotros también le decimos a nuestros clientes, el seguro, además de ayudarles a ver si ustedes son asegurables o no, y ayudar a revisar si ustedes están bien en cuanto a sus gestiones en ciberseguridad, también les da un servicio. Entonces, ese seguro les va a ayudar a manejar el siniestro en el momento en el que ocurre. Entonces, tenemos un incidente cibernético y estos seguros o las aseguradoras y reaseguradoras normalmente tienen una línea 24/7, uno llama a esa línea 24/7 y por medio de esa línea se gestiona toda digamos, todo el manejo del siniestro. Eso es lo ideal. Obviamente en los siniestros pasan muchas cosas y pueden ocurrir eh, altibajos y diferentes temas que se pueden salir de las manos, pero lo ideal es que el seguro también le da a uno esa parte de, bueno, vamos a acceder a expertos forenses, a expertos abogados, expertos en privacidad, a expertos en relaciones públicas para manejar la situación. Entonces también tiene un componente de servicio muy importante, que es el que también le llama mucho la atención a nuestros clientes o a los aseguradores. Entonces, bueno, así como ya para también dar lugar y para que podamos abrir el debate, pues quería como contarles, darles un poquito ese contexto de uno, que era lo que estamos viendo nosotros desde el mundo del corretaje, que es totalmente diferente a lo que Marco o Gonzalo pueden ver en sus mundos diarios, y
que es, digamos, al final también explicar un poquito, eso fue una explicación muy ejecutiva, pero de todas formas, para tener un poquito de explicación de qué era el seguro y hacia dónde se ha movido y cómo es que se lo mostramos o cuál es el valor que, que los asegurados ven en este tipo de seguros. Súper, muchas gracias, Marcela. Pues un buen contexto, creo yo, para empezar a platicar los puntos donde se empiezan a tejer todos estos temas y donde empezamos a encontrar ciertos puntos de coincidencia entre los diferentes mundos de cada uno de los ponentes. Fernando, no sé si quieras ayudarme con este tema, en el tema de las preguntas, si no me lanzo primero o te lanzas tú y de ahí empezamos a hacer que interactúen más nuestros ponentes. No, no, por favor, adelante. De ahí me monto yo a comentar con base a lo que tiene nuestro ponente, más allá de decir que es muy interesante los distintos ángulos que estamos presentando, ¿no? Y quizás un comentario introductorio, Marcela nos viene diciendo muy bien cómo el seguro es un mecanismo de reducción de riesgos ante los ataques cibernéticos, pero no es el único, ¿no? Y claramente un elemento trascendental es la prevención. Y es ahí donde Gonzalo nos comentaba, pues, cómo los reguladores intentan incentivar que, a través de sanciones, si no lo hacen, incentivar que las distintas empresas pues tengan mecanismos que les permitan prevenir estos ataques y sus consecuencias. Buenísimo. Va. Bueno, pues yo creo que iniciaríamos yo un poco una pregunta a Marco, porque hay una parte que con nosotros como abogados sería muy interesante entender yo lo diría en dos, o sea, ¿cuáles son las modalidades de ataques cibernéticos que actualmente generan más pérdidas económicas en Latinoamérica? Sería la primera pregunta que yo haría. Y la añadiría con otra, que es la situación actual de las compañías en Latinoamérica en temas de ciberseguridad. O sea, si lo comparamos con otras regiones o si hay un punto de entendimiento, ¿dónde están realmente hoy en día las compañías en este tema? Bien, correcto. Ahí te agradezco y la verdad se me hace bien interesante. La verdad es que no había tenido oportunidad de platicarlo a profundidad con tanta especialización, pero lo que quiero que vean es cómo nosotros técnicamente vamos uniendo justamente todo lo que han venido ahorita los ponentes a platicar, ¿no? Respondiendo a tu primera pregunta, el ataque que ahorita más dinero nos está haciendo perder es el tema del ransomware. El ransomware hoy en día es una plaga y es impresionante la forma en cómo se está expandiendo y cómo estamos teniendo que reaccionar ante ello. A últimas fechas lo que ha pasado es que se ha modernizado mucho el ransomware y en dos modalidades principalmente. La primera es que ya hay una modalidad de ransomware as a service. Entonces, lo primero es, ya hay cualquier persona pudiese entrar a la Deep Dark Web, meterse, contratar algunos servicios de un ransomware. Ya la gente no se está dedicando a desarrollar nuevos ransomware, sino que va a un portal que está en la Deep Web, llega, contrata los servicios de este ransomware, de este programa, va, lo despliega y de lo que ganen se reparten las utilidades, ¿no? Entonces, es una modalidad que está haciendo que esto crezca y que sea un tema muy rentable para los atacantes y que es una cosa que no se está logrando contener por la segunda pregunta que ahorita lo vamos a profundizar. La segunda variante del tema de ransomware es que está habiendo nuevas modalidades de extorsión. Anteriormente, la primera modalidad era simplemente te robo la información, tú me tienes que pagar y si no, pues ya pierdes tu información. Y eso le llevaba un coste a las organizaciones. Hoy en día ya tienen tres modalidades de extorsión. La primera es o me pagas o no te regreso la información, o me pagas o pongo tu información a la venta en los mercados negros y esta información ya tiene un buen valor en los mercados negros, se está vendiendo a muy buenos precios. Y la tercera es, si no me pagas, también esa información la puedo vender a tu competencia. Y ya tengo mapeado, y eso es otro de los temas bien importantes, es nosotros en la organización tenemos un equipo de ciberinteligencia donde tenemos a personal dedicado 100% a estar investigando en los foros de Deep y Dark Web
Y las tendencias hoy en día de todo esto es que se están moviendo, ya son organizaciones, ya es un crimen organizado, ya es un tema donde vamos a poner foco en un sector, de un tipo de sector. Por ejemplo, podemos irnos a hospitality y vamos a atacar solamente hospitality. Entonces, ya sabemos cómo funciona el negocio, ya sabemos cómo funciona ese tipo de sector y vamos a ir a atacar de una forma ordenada y vamos a estar extorsionándolos, ¿no? Vamos a extorsionarlos promoviendo que puedo darle la información a tu competidor. Entonces, se vuelve muy complejo el tema de ransomware. En Estados Unidos hay estadísticas donde ya están valuando de 3 a 4 millones de dólares una vulneración de ransomware, es lo que le puede costar a una organización. ¿En qué temas? Impactos de recuperación de la información, en equipos especializados para saber qué fue lo que pasó, en temas legales también, y el mayor impacto que tiene la organización en pérdidas monetarias es en el tema reputacional. El tema reputacional es donde el impacto se ve de una forma importante afectado, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, el ataque hoy en día más fuerte y el que tenemos con mayores pérdidas es ransomware. Y también vemos particularmente en México un crecimiento muy grande de temas de fraudes, que están asociados fraudes, nosotros le llamamos ingeniería social, donde se aprovechan un poco de una llamada y lo mezclan con temas tecnológicos. Un caso, un ejemplo y nos salen de 3 a 4 casos a la semana, pero este me llamó mucho la atención. Habla una persona de la tesorería al banco y la misma persona del banco le manda un link donde ese link hace que entre a una pantalla ficticia y esa pantalla ficticia le roba las credenciales y hace que pierda 3,5 millones de pesos, alrededor de 175 mil dólares, ¿no? Entonces, ya es una mezcla de ingeniería social. Para empezar, hay atacantes ya dentro de las organizaciones de la banca, ¿no? De ciertas organizaciones que saben que es masificado y que es muy difícil de repente también de controlar, pero ya también hay un intercambio donde ya no es simplemente por llamada te hago el fraude, sino que hago un mix de la tecnología aprovechándose de esta famosa ingeniería social, aprovecharse de esos puntos finos donde el error existe, ¿no? Entonces, estos son los dos ataques que vemos con mayor impacto y un impacto fuertísimo que les digo, nos pueden estar llegando de 2 a 3 casos a la semana y es impresionante la cantidad de lo que está sucediendo. Y respondiendo a tu segunda pregunta, es muy importante entender que particularmente estamos viendo en Latinoamérica, nosotros nos dedicamos mucho con el tema del sector de banca, la banca intermedia nosotros le llamamos, y también reaseguradoras aseguradores y reaseguradoras los vemos. Ellos sí tienen una buena inversión en esto, pero el 80% de la otra población, de todas las otras empresas, el gran problema que tenemos es que tienen un nivel muy básico de seguridad. Voy a entrar un poquito en lo que Marcela estaba comentando. Nosotros lo que hacemos es, siempre recomendamos entrar con una estrategia. ¿Qué es la estrategia? La ciberseguridad es como, debemos de pensarlo así como algo estratégico, algo que viene desde la dirección y que debe de llevar un orden y que debe de llevar una cierta secuencia. Esta secuencia por lo general se da por los estándares. Nosotros recomendamos mucho el estándar el ISO 27000, pero está una que se llama NIST, hay otra certificación de SOC, hay diferentes estándares. La 27000 es una de las que más recomendamos. ¿Por qué? Porque incluye a toda la organización. Incluye a la dirección, incluye a recursos humanos, incluye a la parte legal, incluye a la parte técnica de TI, incluye a ciberseguridad. Entonces, engloba toda la organización y los mete que debemos de estar haciendo una estrategia que venga desde la dirección y empieza a dictar los pasos, políticas, reglas, cuáles son las funciones, cuáles son todas las cosas que debemos de tener. Nos preparamos también, llegamos a una capa táctica, donde a los gerentes también les tenemos que estar capacitando, diciendo qué es lo que deben de hacer, y no solamente la capa táctica de TI. Ese es el gran error que vemos en las organizaciones. Hoy en día no están preparadas porque creen que todo se lo dejan al área de TI, y no, las normativas y lo que dice es que toda la organización debe de estar muy al tanto, y principalmente la capa táctica, toda la parte gerencial, debe de estar muy capacitada. Toda la parte
ya operacional, ahí es donde entramos también de lo que estamos diciendo del tema de respuesta a incidentes, ya de ciertas funciones muy particulares de ciberseguridad, pero por ejemplo, la dirección tiene que estar constantemente dando mensajes al equipo operacional, el equipo de recursos humanos debe tener un súper orden en toda la información, si son empresas de alto riesgo deben de tener investigaciones de si tienen antecedentes no penales, todas las partes operativas y todas las partes de TI deben de tener ciertas funciones en particular, pero hoy en día lo que vemos es las organizaciones no están preparadas, tienen al menos de los 114 controles, tienen solamente un 20% de los 114 controles, es muy poco. Y también un punto bien importante, lo que vemos es que debemos de entender algo que es crucial para todas las organizaciones que podamos ayudarles, y es la ciberseguridad, la guerra de la ciberseguridad se pierde por el eslabón más débil, y el eslabón más débil dentro de cualquier organización es el usuario. El usuario, el que está picándole diario a los correos y está buscando y le pica ciertos links y todo, y está navegando en lugares que no le corresponde, ese usuario, ese es el eslabón más débil. Los ataques entran por estos usuarios. Y ahí es donde debemos de poner el foco, ahí es donde debemos de invertir mucho en temas de capacitación, y ahí es donde nos está faltando como región Latinoamérica estar invirtiendo, ¿no? Pero bueno, creo que es un panorama de lo que vemos. No, buenísimo, buenísimo. Oye, y aquí yo quisiera nada más como atar un poco el tema en la parte del regulador. O sea, ante estas situaciones, Gonzalo, o sea, ¿cuáles son los puntos claves de un regulador al ver todas estas situaciones? O sea, una situación de un ataque cibernético donde se comprometen datos personales, donde hay una generación de una amenaza digamos, a la información de personas como nosotros, ¿no? O sea, personas, o sea, individuos, personas físicas. Claro, yo creo que es el tema, o uno de los temas de reto tanto para las empresas como para ustedes, como para los reguladores. ¿Y qué hacer ante estas situaciones? Quisiera nada más darles una referencia porque me parece que es muy importante, justamente hablando del tema. El concepto de tratamiento contiene, digamos, en su interior una serie de verbos que nos permiten entender qué es aquello que hacemos cuando tenemos un dato personal a nuestra disposición, en nuestra calidad de responsable. El tratamiento implica obtener, almacenar, divulgar y usar. Y por su parte, usar se compone de accesar, manejar, aprovechar, transferir o disponer del dato. Entonces, prácticamente el tratamiento es todo aquello que hacemos con el dato. Todo aquello que hacemos con el dato. Y esto lo digo porque cuando sucede una vulneración debido o derivada de un ciberataque, lo primero que a nosotros, y hablo siempre desde la perspectiva de este lado, sin asumir, digamos, conocimientos o competencias que no tengo, pero se asume que no hubo mayor tema en tanto, por ejemplo, no hubo divulgación de los datos o no hubo una filtración masiva de datos personales. Bueno, pero de todos modos, y por eso hablaba al principio de la finalidad y el consentimiento para el tratamiento de datos personales, si sucede, por ejemplo, un ransomware en donde la persona tiene a su disposición el dato personal, lo que sea, determinada información que constituye un dato personal, que puede ser facturas, puede ser número de clientes, el nombre de los clientes, su dirección, su domicilio, su capacidad adquisitiva, lo que fuere, ahí ya hay una violación, en principio, a los principios normativos que establece la ley de protección de datos en posesión de particulares. Y me parece que es fundamental referir que una vez que suena vulneración, seguramente ustedes lo tienen más claro que el agua, pero es fundamental notificar a las personas respecto de quienes se tiene la noticia de que fueron vulnerados sus propios datos personales. Pero ahí quisiera retomar en torno a lo que comentabas, Miguel Ángel, respecto a las medidas de seguridad. Hay un gran debate, y lo subrayo así porque es un debate aún, respecto a qué sucede cuando hay dos víctimas de un incidente de esta naturaleza. La primera víctima, y cuando menos desde el punto de vista
de la creación normativa de ser la persona, es decir, el titular del dato personal. En una segunda escala, la empresa, digamos, o el responsable del tratamiento de esos datos personales. Quien sufre la vulneración, naturalmente, es la empresa o el responsable de información ajena, como información que tiene como consecuencia de una relación comercial. Y lo que usualmente se aduce y se alega es que es esa doble categoría de víctima, de tal forma que lo que se pretende es atenuar una circunstancia, digamos, ilegal. Y me explico. Es altísimamente común que suceda lo que suceda, y me refiero desde un ciberataque de esta naturaleza, un ransomware, o las llamadas las llamadas telefónicas en donde una persona se hace pasar como un funcionario de una institución financiera, le quita determinada información a una persona, y con esa información le roba una cantidad de dinero concreta. En este tipo de situaciones, que ambas pueden entrar dentro del género de vulnerabilidades, insisto, la defensa de instituciones financieras parejo y de otro tipo de empresas es que ellos fueron víctimas de un ataque, y en su calidad de víctimas, pues más bien lo que ellos buscarían es resarcir el daño y no ser sancionados. Lo, digamos, de pronto es muy poco sofisticada la defensa de particulares en estos casos, y en ese sentido me parece que es muy importante sensibilizar sobre la importancia y la relevancia de entender no solo el aspecto técnico y material de la seguridad, sino también jurídico. Entre otras cosas, la ley establece que se deben de tener cuando menos 3 tiers en medidas de seguridad. El tier administrativo, el tier técnico y el tier físico. Dentro del técnico y administrativo puede entrar el jurídico. Digamos, para redondear el comentario, lo que aducen es: yo también soy víctima y por lo tanto pues no hay mayor vela en el entierro porque yo necesito ser resarcido. Y lo que se contesta es que en principio no es correcto, porque no obstante si hay un ataque directamente sufrido por parte del responsable, pues el responsable, valga la reiteración de la palabra, es a su vez responsable de no contar con los elementos suficientes para garantizar la seguridad de determinada información. Y es muy común que, cuando menos en el caso mexicano, el regulador determine el inicio de un procedimiento de imposición de sanciones. Y termino con una breve reflexión, porque me parece que el tiempo va apremiando. Yo considero que el tema de data protection, y mucho más amplio, ¿no? Todas las cuestiones de privacidad, la información, que no necesariamente puede ser referida como un dato personal, sino la información en general, debe ser vista desde una perspectiva netamente preventiva. Yo no sé si las aseguradoras como industria utilizan el cumplimiento, bueno, pues supongo que sí, pero el cumplimiento a disposiciones de ley, o por ejemplo mecanismos de autorregulación para efectos de la ponderación en sus pólizas. No lo sé, pero quisiera referirles una serie de medidas que suceden, que tiene que ver con lo que decía Marcela, ¿no? O cuando menos en el contexto de lo que referías, Marcela, de una serie de obligaciones o deberes que provienen precisamente del deber de responsabilidad, o el principio de responsabilidad del deber de seguridad, como por ejemplo, elaborar políticas y programas internos, generar capacitaciones constantes y recurrentes en las distintas medidas de seguridad, que son, insisto, la administrativa, la técnica y la física, establecer sistemas de supervisión y vigilancia, políticas y programas de privacidad de la información, instrumentar procedimientos, por ejemplo, para que se atienda el riesgo para la protección de datos personales derivado de nuevos productos, o cuando se genera una nueva relación comercial con alguna empresa tecnológica, por ejemplo, revisar de forma periódica programas de seguridad, establecer medidas para el aseguramiento y trazabilidad, que es muy importante, de la información y los datos personales. Todo esto es antes de que suceda un ciberataque. Entonces, me parece que más allá de generar, digamos, una política de protección de datos y privacidad para efectos de evitar una sanción por parte de la autoridad, o por el simple hecho de cumplir con la ley, es decir, todo esto genera, por supuesto, ciclos virtuosos en la protección de la información, que eventualmente pueden redundar en la reducción de riesgos de un ciberataque, simplemente por la idea de tener, digamos, bien establecidas las políticas y las medidas de seguridad en términos del personal que trata con la información.
Aquí la dejo, mi estimado Miguel Va, Ángel. súper. Gracias, Gonzalo. Oye, y aquí, Marcela, yo creo que lo interesante es cómo esto lo extrapolamos a la parte del seguro. O sea, creo que hay varios temas que necesitamos ahondar y esa es la parte que tú nos puedes ayudar por tu expertise. O sea, uno es, o sea, qué tendencias hay actualmente, cómo se está manejando, o sea, qué impacto tiene desde el punto de vista de inflación social, toda esta serie de cuestiones que estamos hablando, las vulnerabilidades, los riesgos, todo esto en las propias pólizas. ¿Qué sectores estás viendo que están dentro de los asegurados son las que más requieren estos productos? ¿Dónde está viendo digamos, oportunidades y obviamente también están habiendo los retos más complejos, la parte del aseguramiento? Claro que sí, como tú dices, bueno, desde la perspectiva de los seguros, bueno, la tendencia, este es un riesgo difícil desde el punto de vista tanto de las empresas como del mercado de seguros, porque si tú te fijas, asegurarlo, y bueno, yo no estoy siendo muy comercial al decirlo esto desde siendo broker, pero asegurarlo no es fácil porque este es un riesgo que va en evolución, el riesgo como tal y como le decía Gonzalo, la parte normativa también. Entonces, si tú vas a asegurar algo que siempre está en evolución, es muy difícil. Entonces, vamos viendo en cuanto al tema de inflación social, estamos viendo como cada vez más el tema de la retención del riesgo cae en las empresas por lo mismo que va ocurriendo con la siniestralidad. Por ejemplo, el tema del ransomware que Marco nos explicó bien, qué es lo que está ocurriendo. Vemos que el ransomware hace unos 4 o 5 años era algo diferente a lo que es hoy, a lo que fue después de la pandemia. Entonces, después del ransomware, el mercado de seguros dijo, un momento, yo no voy a asegurar 100% del ransomware y empezó a nacer un coaseguro de ransomware que decían yo voy a asumir el 50% de la pérdida y el otro 50% lo asume el asegurado. Y así fue como el mercado empezó a decir, bueno, hasta que las empresas empiecen a entender cómo es la gestión del riesgo y que tienen que mejorar sus seguridades cibernéticas y su gestión cibernética, nosotros no vamos a asumir el 100%, sino que lo vamos a estar compartiendo. Entonces, ya el tema del ransomware se está eliminando porque las empresas ya están llegando a una madurez deseada por el mercado, pero ahí vamos viendo cómo el mercado dice, bueno, estoy asegurando algo que está en evolución y es muy difícil evolucionar con él y mantenerse al tanto, porque digamos, la exposición de las aseguradoras es muy alto en ese sentido. Eh, entonces vemos que comparten un poco el riesgo con el asegurado de cierta manera en cuanto a la gestión. En cuanto a tendencias, hemos visto, bueno, por eso mismo, por la alta siniestralidad, por todo lo que ha ocurrido, por lo que pasó en la pandemia, la hiperconectividad, todo lo que conocemos, el mercado de seguros ha ido cambiando. Entonces, por un lado cambia el tema de coberturas, porque dicen, bueno, ya nos estamos siniestrando, tenemos muchos siniestros por ransomware, tenemos muchos siniestros por estas coberturas, entonces empiezan a limitarlas, digamos, el tema de las coberturas va avanzando y va evolucionando a medida que van ocurriendo los siniestros. Y por el otro lado, la prima. Entonces, después del 2020, no, a finales de 2020, 2021, las primas de los seguros de riesgo cibernético subieron significativamente, los deducibles subieron porque el mercado decía, mira, si yo voy a asegurar a alguien, tiene que ser por unos costos altos con unos deducibles, unas retenciones muy altas. Ya esto, 2021-2022 vimos un endurecimiento altísimo y ya en el 2023 el mercado se estabilizó. Entonces estamos no solo el riesgo evoluciona, sino que el seguro tiene que evolucionar y vemos un seguro que evolucione no es común. Si vemos los seguros de directores y administradores, los seguros por ejemplo, responsabilidad civil extracontractual, son seguros de por sí muy estables, obviamente siempre se van revisando coberturas, pero aquí en riesgos cibernéticos todo va cambiando. En cuanto a tendencias, lo que estamos viendo en este momento es que hubo una limitación fuerte de ransomware después de la pandemia, por lo que les dije, estuvo el coaseguro, se ponen sublímites en cuanto a su cobertura y limitar ransomware no es limitar una cobertura, es limitar todas las coberturas, porque cualquier cobertura se puede afectar por un ransomware. O sea, el ransomware no es lo que se cubre, sino es lo que detona la cobertura. Entonces, si a mí me dicen, yo te limito el ransomware, es porque cualquier cosa que me ocurrió que viene detonada de un ransomware, pues se está limitando y eso fue gravísimo, que ya eso se está estabilizando. En este momento estamos viendo limitaciones en las coberturas de cadena de suministro. Esto como consecuencia, bueno, en Latinoamérica lo vimos con lo que le ocurrió a IFX.
que es, si atacan a un proveedor, terminan afectando a todas las, digamos, los clientes de ese proveedor, a todos los que el proveedor les presta servicio, y eso es algo que es un riesgo sistémico altísimo. Entonces las aseguradoras ya empezaron a decir, bueno, hay que limitarlo, hay que excluirlo, hay que decir, si ustedes tienen relación con alguna de estas empresas o proveedores que han sido atacados, tengo que excluirles esos riesgos. Entonces así se está moviendo. Esto en Latinoamérica ocurrió con este proveedor, pero ya había ocurrido hace un año o 2 años con el caso de SolarWinds, que fue otro proveedor que atacaron a uno de los softwares que este prestaba. Entonces estamos viendo muchas limitaciones en el tema en general de proveedores y cadena de suministro, y estamos viendo exclusiones de guerra. Por todo lo que está, bueno, el conflicto internacional, empiezan a decir, bueno, un ataque, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, o algo relacionado con los conflictos que estamos viendo a nivel internacional que termine afectando, que ya ha pasado, que termine afectando empresas que no tengan nada que ver con el conflicto, están revisando la manera de salirse como de la cobertura de guerra, y marcar una línea entre cobertura de guerra o terrorismo y riesgos cibernéticos. Eso por un lado. Por otro lado, en tendencias también, y quería mencionar esto que es muy importante, los riesgos cibernéticos no solo afectan las pólizas de riesgos cibernéticos, los riesgos cibernéticos están en todo. Entonces, un riesgo cibernético te puede generar un daño físico y te afectar una póliza de daños materiales, un daño ahí mismo te puede afectar una póliza de responsabilidad civil extracontractual, puede terminar afectando a un director que tomó mal una decisión en las políticas de ciberseguridad, entonces afectas una póliza de directores y administradores. Entonces, desde el punto de seguros, no solo nos debemos quedar en riesgos cibernéticos, seguros riesgos cibernéticos, sino que tenemos que revisar todos los seguros que tenemos en general que se puedan relacionar. Bueno, pues para mí son todos, porque la mayoría pueden estar en este momento, y ahí eso yo creo que es, yo siempre digo que eso es objeto de un webinar, un evento independiente, que es el riesgo cibernético silencioso, y es que el riesgo cibernético silencioso es que no sabemos si un seguro cubre o excluye un riesgo cibernético. Entonces los seguros tradicionales empezaron a excluir los riesgos cibernéticos. Y bueno, y esto es, me podría quedar hablando horas y horas de este tema, pero ahí los invito a que los riesgos cibernéticos no solo nos quedemos en las pólizas de cyber, sino que hay que en general mirar todas las pólizas tradicionales. Y para contestarte, porque me hiciste varias preguntas en una, el tema de sectores, esa es una pregunta que a las empresas les encanta. Es como, bueno, pero mi sector no se ve tan afectado. Yo digo, no, cualquier sector, empresa que tenga sistemas y que maneje datos, o sea, todos, son objeto o pueden ser vulnerables ante riesgos y eventos cibernéticos. Entonces, cuando a mí internamente en WTW me dice un comercial, bueno, ¿a qué cliente voy y le vendo la póliza? Yo le digo a cualquiera, porque esto es algo que concierne a cualquier tipo de industrias. Obviamente hay unas críticas, como son la de salud, como son las infraestructuras críticas, todo el tema de energías, todo el tema de oil and gas. Bueno, salud también se puede considerar crítica, educación, hay unas como muy sensibles y obviamente que son instituciones financieras que tienen una sensibilidad muchísimo más alta, pero en general cualquier industria, cualquier empresa puede verse afectada por estos riesgos, y tiene que tener una especial mirada. Tanto ahí, yo creo que Marco estaría de acuerdo conmigo, frente a la gestión del riesgo, todos lo tienen que tener, unos en mayor medida que otros, como en cuanto a la transferencia de este mismo a través de una póliza de seguros. Espero haberte las contestado todas. No, hombre, mejor. Las respuestas estuvieron mejor que las preguntas, definitivamente. Yo sugeriría, no sé, Fernando, Felipe, si hay algún tema que quieran comentar o mencionar, pero sugeriría ir cerrando y así. Ah, bueno, Marco, perdóname. Perdón, yo ahorita me gustaría nada más mencionar un reto y una tendencia que viene muy fuerte y necesitamos empezar a anticiparnos porque si bien, o sea, la verdad es que no hay una respuesta. El tema de inteligencia artificial para temas de ciberseguridad viene fuertísimo y el tema es que va a empezar a afectar fuertemente en las nuevas tendencias. Para que se den una idea, en tecnología hay una que se llama la ley de Moore. La ley de Moore dice que pronosticaron desde hace ya varios años, más de 30 años, que cada 18 meses iban a lograr estar duplicando la capacidad de procesamiento de las computadoras cada 18 meses, y se está cumpliendo. Entonces, el problema que tenemos es que ya la inteligencia artificial ya está a la mano de todos y va a poder ser muchísimo más utilizable para los próximos 4 o 10 años, ¿no? De 5 a 10 años.
Entonces, hay unas tendencias fuertes donde los atacantes están utilizando esto para acotar los ciclos de trabajo, para poder y estar inventando cosas nuevas, pero también viene mucho en el tema de identidad y privacidad de la información, donde están pudiendo, con el procesamiento, van a poder llegar a igualar tu imagen y poder estar sacando imágenes idénticas a la tuya, diciendo una declaración, diciendo que tú eres el culpable de algo, ¿no? Entonces, no sabemos hoy en día y vendrán tecnologías para poder identificar esto, para poder mitigarlo de alguna forma, pero sí creo que viene toda una tendencia que nosotros sabemos también, y hay una regla que dicen, de ciertos problemas hay que solucionarlos con el mismo problema, ¿no? Y entonces veo que sí es muy, muy conveniente para hoy, para todos, estarnos ya involucrando en temas de inteligencia artificial, involucrándonos como para estudiar lo que viene, pero también para encontrar las soluciones a todos los problemas que vienen. Buenísimo, buenísimo punto. Pues lo quería, bueno, comentar, ya un poco cerrando y pasando a la parte más de conclusiones, salvo que tuviesen algún comentario particular, Fernando, Felipe, o quisieran hacer alguna acotación o alguna pregunta, lo que sea, yo me iría un poco al tema de conclusiones, ¿no? Las conclusiones de cada uno de los ponentes, de lo que ellos, cada uno de ustedes ve y de y probablemente que ahondes un poco más en eso, Marco, lo que estabas hablando ahorita, sería fenomenal. No sé, ¿algún comentario, Fernando? Sí, yo empiezo con uno, y que justamente nace de lo que hemos venido escuchando tanto de Marcela, de Marco y de Gonzalo, que es increíble el nivel de penetración que tiene el riesgo cibernético. Eh, es un riesgo que ha venido posiblemente tímidamente hace pocos años, que ha sido acelerado tremendamente con la pandemia, y es un riesgo que está aquí, se va a quedar y se va a acentuar, ¿no? Entonces, Marcela hablaba bien de cómo el seguro puede acompañar muy bien en esto, y creo que eh, en jurisdicciones latinoamericanas, incluyendo Perú, por ejemplo, donde el seguro tiene una penetración muy baja, va a estar tan arraigado este riesgo que creo que va a incentivar que muchas entidades, empresas que usualmente no verían la necesidad de asegurarse, van a verse tan expuestos a estos riesgos que pueden tener un impacto tan negativo frente a sus empresas, que van a ver el seguro como un gran aliado. Y en esa línea creo que el mercado de seguros evolucione constantemente y las empresas sigan con mecanismos de prevención adecuados, va a servir a mitigar un poco los riesgos que representa los riesgos cibernéticos, ¿no? Perfecto, sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues si no hay algún otro tema, me gustaría que si fuéramos, fuésemos cerrando un poco los temas y que nos ayuden a dar sus conclusiones, Marcela, Gonzalo, Marco, de qué son los puntos importantes a tomar en cuenta, ¿no? Pues no sé, adelante, Marcela. Sí, ya te iba a decir que si Sí. querías, yo empezaba. Bueno, no, pues obviamente por el tiempo, porque pueden sacarse muchas conclusiones, son temas muy interesantes. Para mí, bueno, desde mi óptica de corredor de seguros, primero, bueno, el seguro es muy importante, no digo que no, demasiado, y ojalá logremos mayor penetración en Latinoamérica, porque uno, hay empresas que no son asegurables, entonces no tienen el seguro por eso, entonces la invitación es a mejorar su seguridad cibernéticas, y hay otras, por ejemplo, en Perú, en Centroamérica hay mucho todavía que no creen en esto, o no creen en el seguro, o no creen que necesiten el seguro. Entonces, sí necesitamos mayor penetración en cuanto a seguros. Pero yo no me quedaría únicamente en el seguro, y esa es como mi gran conclusión. El seguro es una medida excelente de transferencia del riesgo residual, pero tenemos que llegar al riesgo residual. Se tiene que manejar el riesgo inherente a través de políticas de gestión de riesgos, o de gestión de riesgos y de manejo de la ciberseguridad cibernética. Entonces, ahí está como el seguro es lo que cierra esa cadena de gestión del riesgo cibernético y lo que nos dice, bueno, listo,
Ya hicimos toda la tarea, al final lo que nos quede faltando o lo que no logremos manejar se transfiere a través de un seguro. Y también el seguro hay que hacerlo, revisarlo constantemente porque yo digo lo que dije ahorita, dejar en un papel algo que en este momento sea relevante, probablemente en un año no va a ser relevante. Marco mencionó algo muy importante de inteligencia artificial. Eso en este momento, en este preciso momento, no es una discusión en el mercado de seguros como tal, como una cobertura. Creo que para allá vamos, obviamente, porque se tiene que revisar, listo. En este momento no tenemos riesgos altos, pero en un futuro vamos casi que a depender de la inteligencia artificial, temas de ransomware, otros temas, ataques que se vayan surgiendo. Entonces, esto es constante, el estudio tiene que ser constante. Siempre cuando las empresas empiecen con un seguro, nosotros les decimos, cada año ustedes tienen que estar revisando tendencias, qué está pasando, de qué manera me estoy asegurando o no y de qué manera está mi riesgo. Entonces, siempre en riesgos cibernéticos, yo creo que podemos hacer este webinar cada 6 meses y siempre vamos a tener discusiones y temas importantes que poner sobre la mesa. Entonces, siempre es como, no nos quedemos ahí, no nos quedemos en el seguro, sino vayamos un poco más allá porque los riesgos hacen parte de todo. Buenísimo. Pues ya sabes, cada 6 meses aquí hay una invitación para ti. Perfecto. Marco, ¿tú qué opinas? Bien, yo creo que como resumen me llevaría algo que mencionó Gonzalo, que este tema de estar revisando el tema administrativo, operacional y físico es algo que ya se hace por normativa o por alguna metodología, no sé, que la aseguradora haga, de verdad deben de ponerle mucho foco. Y particularmente el tema operacional. Les puedo decir hoy en día que tenemos clientes que llevan muchos años y no, afortunadamente, no han sufrido ningún incidente, pero es gracias a que cumplen con toda esta preocupación por estar constantemente y estar siempre teniendo equipos que estén revisando todo, no solamente lo técnico, es un tema de conjunto, hay que estar revisando lo administrativo, el equipo legal, el equipo de comunicación externa, los equipos de respuesta a incidentes y deben de ser equipos que están en constante evolución. Yo creo que esa es mi recomendación, ustedes como parte de reaseguradores que están evaluando, tienen que verificar esto, que cumplan con los controles, pero que también tengan el potencial y el recurso humano para poder administrar todo esto y que se pueda hacer bien, ¿no? Creo que esto mitiga bastante los riesgos. Yo conozco empresas que tienen controles tal vez básicos, pero tienen talento humano que pueden hacer que esto funcione y no tienen tanto riesgo, ¿no? Entonces, sí creo que hay que estar insistiendo en el tema de mitigar los riesgos a través del talento, a través de la experiencia y de una cultura de la seguridad. Una cultura de la seguridad es importantísimo para bajar los riesgos dentro de las organizaciones. Súper. Muchísimas gracias. Bueno, no por ser el último, el menos importante, Gonzalo. Gracias, estimado. En primer lugar, agradecerles de nuevo y felicitar este foro porque me parece que la transversalidad del tema requiere de distintas perspectivas de análisis y solo en esa medida es que podemos aprender a pensar un poco fuera de nuestras propias cajas e insertarnos, digamos, en dinámicas de resonancia que faciliten, digamos, nuestras propias reflexiones y pensar más allá, analizar y reflexionar más allá de nuestra línea tradicional de pensamiento. Me quedaría un poco con reflexiones parecidas a las de Marcela y Manuel, perdón si equivoco el nombre, pero sí, yo creo que hay que dividir el riesgo residual y el riesgo inherente. Entiendo perfecto la filosofía que propone Marcela. Me parece que el riesgo inherente, cada quien sabrá valorarlo en función de su propia línea de negocio, de su propio objeto y razón de ser. No es lo mismo, por supuesto, vender bienes raíces que vender sistemas de seguridad o vender cuestiones que requieran, digamos, un enorme tránsito por medios de comunicación o por Internet o por grandes bases de datos. Y en ese sentido, la invitación es a la mitigación precisamente, a mitigar a partir de la prevención y de la autorregulación.
En el caso mexicano, se ha hecho un enorme esfuerzo por generar mecanismos de autorregulación y en ese sentido creo que ahí podrá estar la clave precisamente para efectos de mitigar cualquier posible conflicto que eventualmente pudiera suceder. Y de nuevo, muchas gracias, Miguel Ángel, y a todos ustedes. Un gusto conocerlos y saludarlos. Gracias, Gonzalo. Pues no sé, Rebeca, ¿quisieras comentar algo al final? Cerrar la sesión. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Creo que fue una sesión bastante enriquecedora. Me tuve que salir un rato en la mitad, pero creo que fue bastante enriquecedora, muy claras las exposiciones. Quedó un tema que a veces nos cuesta trabajo como aterrizar, creo que quedó bastante aterrizado. Por el chat del SILA he recibido muy buenos comentarios de la sesión. Entonces, de verdad, los quiero felicitar, les quiero agradecer a ustedes por la logística y a todos por estar con nosotros esta noche. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias. Andrea. Bueno, pues ya, digo, pues muchas gracias y Andrea, ¿nos puedes ayudar a quitar Sí, ya cerramos la sesión. Súper. Ya. Listo, vale. Ok, bueno, hasta Perfecto. luego. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Gracias a Gracias. todos. Hasta Muchas luego. gracias por la Muy bien. invitación.